Dios me les bendiga. Los saludo en este hermoso día. Una vez más, transmitiendo desde acá, desde mi casa. Como pueden ver, estoy acá en el balcón de donde vivo. Me pareció bien grabar desde este sitio. Bendiciones para todos mis hermanos, mis amigos y a toda persona que ve mi canal y ve mis videos a través de este canal. Mi nombre es Rolando Ortiz y día a día traigo con ustedes videos de enseñanzas bíblicas. Bueno, el tema para esta hermosa tarde es hablar sobre el sacerdocio, el nuevo sacerdocio que muy común ha venido enseñando la Iglesia Católica. Hay un exponente muy reconocido, un sacerdote, Luis Toro. Luis Toro es un hombre y él viene calumniando los evangélicos, nos calumnia que porque nosotros lo atacamos. Pero si ustedes que me están escuchando ven los videos de él, es él el que habla más en contra de nosotros que nosotros en contra de él. La idea de este video no es atacarlo a él, es refutar lo que él está enseñando, que no es conectado a la Biblia. Es ilustraciones de él, agarrando 2 o 3 versículos bíblicos para dar a entender al pueblo católico o quizás a mucho creyente cristiano genuino de que realmente nosotros sí estamos en un error. Bueno, hoy vamos a mirar que él dice en un video que él es sacerdote del Dios Altísimo y normalmente él agarra dos citas. Agarra 2 citas y con estas 2 citas nos da a entender o le da a entender al pueblo católico de que él realmente sí es un sacerdote del Dios Altísimo. Él normalmente cita Lucas capítulo 17 versículo 11. Bueno, pidámosle a Dios que sea él dirigiéndonos en este hermoso estudio y que sea él hablando a través de nosotros para dar la completa claridad a la escritura y que no seamos nosotros dándole otra dirección distinta a lo que nos explica la palabra de Dios. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Normalmente cuando él nos lee este capítulo con esa serenidad, dice que Lucas, el médico, aclara de que este versículo lo lleva a él a ser un sacerdote genuino. Vamos a leerlo, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Miren lo interesante de este pasaje. Lo interesante del pasaje es ver el texto con el contexto. Sabemos que la gramática
o la hermenéutica es mirar la real interpretación del texto. Entonces, es leer unos versículos atrás y unos versículos adelante. No es enfocarnos en un solo texto para dar a entender que es lo que se está enseñando es así, o querer dar a entender a la gente lo que nosotros queramos. Pero vamos a mirar, lo interesante aquí es el versículo 14. Dice, cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Este señor Luis Toro, cuando expone y habla a través de cámaras este video demostrando el sacerdocio, no lee el capítulo completo, no lee el versículo completo. Lee el 14, pero lee el inicio, pero no lee el final. Dice, cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Entonces él, ya ustedes que me ven, hermanos, ven que él no deja ni que el que está leyendo o está citando las escrituras deje terminar, sino que él mete su cucharada, como se dice, y empieza a ilustrar a su manera para dar a entender al pueblo católico que realmente sí es como él lo enseña, sí es como él lo explica, y no es como dice él, como los hermanos separados nos calumnian. Pero miremos qué dice el versículo completo. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que cuando iban, fueron limpiados. Esto nos da a entender que los 10 leprosos no alcanzaron a llegar a donde los sacerdotes, sino que Jesús en su misericordia los sana. No es el sacerdote el que intercede por nosotros. No es el sacerdote quien les limpió la lepra a estos hombres. Fue Jesús, la misericordia de Dios, quien les limpió la lepra. El 15 nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Quiere decir que Jesús ya sabía que ellos fueron limpiados, que no había necesidad de mandarlos donde los sacerdotes, porque en su condición de omnipresencia, él como hombre les habló y les dijo, vayan y mostraos a los sacerdotes. Pero como Dios los limpia yendo estos por el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces este texto nos da una claridad, nos da una conexión bíblica, hace un énfasis que lo que enseña este señor, este sacerdote Luis Toro, no es verdad, es una completa mentira, es un error garrafal agarrarse de un texto para explicar lo que la palabra de Dios no nos enseña. Bueno, vamos recorriendo por el video, vamos a coger los textos subjetivos en los que él se apoya o se ha apoyado sin leer el contexto para darle ingreso o para darle cabida a una enseñanza de que no nos quiere dar a conocer la Biblia. La Biblia es enfática. Dios no es un Dios de confusiones. Dios desde el principio quiso y quiere que todos los hombres y toda la humanidad lleguemos al arrepentimiento. Vamos a mirar los ejemplos. Ya hemos leído Lucas
Ya hemos leído Lucas capítulo 17, versículo 11 al 16. Ustedes en sus casas lo pueden leer hasta el 19 para entenderlo mejor. Que no es el texto el que el sacerdote Luis cita, el que lo hace acreedor de un sacerdocio falso, como él lo enseña. Sacerdotes ya no hay para este tiempo. Según Efesios 4:11, nos dice claramente cuál fue el ministerio que Dios constituyó para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Miremos qué nos dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos. No dice ir a los sacerdotes, no. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire que lo extraño aquí no es ir donde los sacerdotes, es venir directamente donde Jesús. Miremos otro pasaje bíblico. Son muchos los que voy a citar, con los que voy a enseñar en esta hermosa tarde para refutar las mentiras, las herejías, el dogma de este señor Luis Toro. En Juan capítulo 6, versículo 37, nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Bonito todos estos capítulos de la palabra de Dios para enseñar. Y mire que no los estoy interpretando a mi manera, sino que es la misma Biblia, haciendo forma de hermenéutica, se interpreta por ella misma. La misma palabra de Dios hace exégesis para darnos claridad en el texto con el contexto, para darnos a entender el por qué se dijo, quién lo dijo. Esa es la palabra de Dios. No debe ser palabra de hombres, debe ser inspiración de Dios. Juan capítulo 6, versículo 45 nos dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Esto todos abarca todo aquel que escucha, o a toda la humanidad, o todo aquel que quiere creer en este único camino de salvación. Todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No dice, va a los sacerdotes para ser administrados, para poder llegar a Dios. Directamente es a Dios. Juan capítulo 5, versículo 40 nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire qué tan bonito, o sea, hace énfasis la palabra de Dios, Jesús hablándonos a través de su escritura, de que la conexión es directamente con Él, no con ningún sacerdote o con ningún pastor, para mejor decirlo. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 al 6. Voy a leer los dos porque en muchas ocasiones Él ha dicho que nos quedamos en el 5 y que no leemos el más importante, que es el 6. Para mí el más importante de Primera de Timoteo capítulo 2 es el versículo 6. Aunque toda la Biblia es importante para cualquier persona, para cualquier creyente que quiere seguir del camino de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Entonces, mediar e interceder no es lo mismo. Para que nos quede claro acá. Interceder es la persona acá orar por otra. Pero mediar es de aquel que se dio por todos. El 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire que fue Jesús quien se dio a sí mismo, no los sacerdotes que se dieron por nosotros. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga qué hermoso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús aquí no nos manda directamente donde los sacerdotes? Porque para Jesús, que todo lo ve, todo lo sabe, Él sabía que no era a través de sacerdotes que íbamos a llegar a Él. Era a través de su misericordia y su voluntad que íbamos a poder llegar a Él. Así como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde dice, yo soy el camino. Mire que Él no dijo, yo soy algún camino de tantos. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie abarca toda la humanidad. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que aquí con este versículo, sabiéndolo leer en el texto y el contexto, queda totalmente destruido la intercesión de María y de los sacerdotes. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Y recordemos que Dios no cambia. Eso dice Malaquías. Y Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia. Lo más interesante de Lucas capítulo 17, versículo 11 es leer versículo 14 al 19. No es rasguñar el capítulo 17, versículo 11 al 13 y una parte del inicio del 14, porque eso es lo que cita este señor Luis Toro. Se le ve la comodidad que ha tenido este señor para torcer las escrituras, para desviar al pueblo católico y quizás a mucho creyente fiel, verdadero. Pero hermano, este video lo estoy haciendo no con el son o con el hecho de atacar al católico, no señor. Lo hago para atacar las mentiras o para refutar las herejías de este señor Luis Toro. El versículo clave del capítulo 17 de Lucas está en el mismo versículo 14, donde él lee el inicio, pero no lee el final. Los hombres, sin llegar a los sacerdotes, fueron sanados. Jesús ya sabía de que su poder, su grandeza, su misericordia les iba a sanar. Para más claridad, leer Levíticos capítulo 13, el capítulo completo, y Levíticos capítulo 14. Estos capítulos nos dan claridad el por qué Jesús los mandó donde los sacerdotes. Recordemos que Jesús estaba bajo la ley. Y el Nuevo Testamento, como muchos creen, no inicia en Mateo, inicia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Porque los evangelios, no es que sean 4 evangelios,
Son una presentación de Cristo en 4 aspectos. Bueno, sigamos mirando las herejías de este señor Luis Toro. Este tramposo de Luis Toro cita Hebreos capítulo 7. Esta otra cita que él expone, saca de las escrituras para dar a entender que él sí es un sacerdote del Dios Altísimo. Por ahí hay un video que con un evangélico trinitario, me parece que se llama este señor Ángel Regalado, si no estoy mal, donde él se para, saca pecho y dice que él le va a demostrar a él con las escrituras de que él sí es sacerdote del Dios Altísimo. Y cita Hebreos capítulo 7, versículo 11. Que a la letra nos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Mire que aquí habla en singular, no habla en plural. No dice que se levantó otros sacerdotes, como si fuesen muchos. Cuando habla del sacerdocio, habla de muchos, porque eran muchos hombres, y debido a su debilidad en la carne morían y no podían seguir. Pero aquí habla de otro sacerdote singular, habla de uno solo, numérico, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de quién, de los hombres, de Aarón. Luego, para terminar de ilustrar, este señor Luis Toro enseña su manera, vuelve y cita otro versículo, Hebreos 7:12, y dice, porque cambiado el sacerdocio, y dice, ahí está, dice este tramposo, ahí está, si ve que si hay un cambio de sacerdotes, el sacerdote no fue anulado, eso enseña este señor Luis Toro. Pero lo que no sé si es que no ha entendido o ya lo entendió y quiere tergiversar las escrituras dando a entender que no es lo que él está enseñando, sino lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Porque cambiado el sacerdocio, ¿qué sacerdocio se iba a cambiar? El de Leví. Ese sacerdocio era el que se iba a cambiar, iba a ser renovado. Necesario es que haya también cambio de ley. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Con estos 2 versículos y Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14, el sacerdote muy tranquilo expone, predica su enseñanza. Y el pueblo católico ciego, como no lee la escritura o lee algunos textos que les da, pero no lee los contextos, dice que es el enviado de Dios. Que este sacerdote le está dando duro a los protestantes, como nos llaman, o a los hermanos separados. Pero resulta que la misma Biblia le está dando a él su merecido. Lo está desenmascarando públicamente, porque cuando nosotros leemos los contextos de lo que él cita, nos damos cuenta que la misma palabra de Dios nos da claridad, nos da a entender de que para estos tiempos no hay sacerdote y que Dios no estipuló sacerdotes o algún grupo de personas para ir en pos de ellos y así tener dirección directa a Dios. Quiere dar a entender este señor Luis Toro, digámoslo así, este tramposo, que él es sacerdote del Dios Altísimo, con estas citas que él en sus videos constantemente ha enseñado. Pero cuando leemos todo el capítulo 7 de Hebreos, nos damos cuenta que este señor de Luis Toro quiere acomodar la palabra de Dios a su manera. Hebreos capítulo 7 está hablando del único sacerdote
Yo le invito a usted, amigo que me escucha, católico, hermano creyente, lea su Biblia, no lea la que yo estoy leyendo, lea su Biblia, Nácar Colunga, lea esa Biblia, lea la Biblia católica y escudriña por usted mismo. Si realmente aquí habla de un cambio de sacerdotes o habla de un cambio de sacerdocio desde la antigüedad para presentarse un nuevo sacerdote sin mancha y sin arruga. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Para terminar de caer en su misma mentira, este Señor, como ya lo venía diciendo en el principio, cita Lucas 17:11 y él inicialmente cita Hebreos capítulo 7 del 11 al 12 y introduce su mensaje con Lucas 17:11 y 14 y él dice: por eso soy sacerdote del Dios Altísimo, y dice, tiene la gran capacidad de mentir, de decir que es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Será que este señor Luis Toro no tiene padre, no tiene madre? Porque la genealogía de Melquisedec dice claro en el mismo libro de Hebreos. El escritor nos dice sin padre, sin madre. Pero este tramposo de Luis Toro tiene su genealogía: padre, madre, descendientes. Entonces, ¿cómo se compara con Melquisedec? Bendito el nombre de Jesús. Cuando Jesús está hablando o nos está llevando al Antiguo Testamento, a Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, eso es lo que nos está llevando el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos nos lleva a que retrocedamos unos libros atrás, nos metamos al Antiguo Testamento y leamos Levíticos capítulo 13 y Levíticos capítulo 14. Métodos del cura Toro para justificar su sacerdocio simplemente son ilustraciones de ese señor Toro, pero no es lo que la palabra de Dios nos está revelando. Bueno, empecemos a citar los versículos con los que Luis Toro justifica su sacerdocio, porque él cita mucho, no cita algunos, dándole sostenimiento a lo que él enseña. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y él dice aquí que hay dos sacerdotes. Uno, los sacerdotes comunes, que es lo que nos está revelando aquí Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y que hay otro sacerdocio que administra los sacerdotes comunes. Esto se hace llamar este señor Luis Toro, que él es el real sacerdote. Entonces, con este pasaje, el Toro dice: todos somos sacerdotes comunes, todos. Eso capítulo 19, versículo 5. Él dice en su video dice que pongan la lupa en lo que él va a explicar, de que él sí va a enseñar que él es un sacerdote del Dios Altísimo. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este señor Luis Toro dice que desde la antigüedad habían sacerdotes y que para estos tiempos también. Y él sí tiene razón en una cosa, que en la antigüedad sí habían sacerdotes.
Dios los escogió. Dios los escogió. Dios habló a Moisés para que posteriormente hablara a Aarón y a sus hijos. Pero a este tiempo, para este siglo, ¿quién los escogió a ustedes? Señor Luis Toro, si está viendo este video. Josué capítulo 3 versículo 14. Mire qué tan tremendo este señor, la astucia que tiene para agarrar textos fuera del contexto, para dar a entender lo que la Biblia no dice. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Mira que aquí dice que los sacerdotes iban guiando. Entonces este señor Luis Toro saca pecho y dice, mire que los sacerdotes siempre han estado adelante guiando el pueblo. Versículo 15 nos dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y a las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces este señor Luis Toro dice que mira el poder que tiene el sacerdote. Detuvieron las aguas para que el pueblo pasara. Este señor quitándole la gloria a Dios, la honra y el poder a Dios para dársela a un hombre o para dársela a ellos. No eran los sacerdotes los que tenían el poder, era Dios que descendía con su poder para hacer todas estas maravillas, estos milagros, estos prodigios. El versículo 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bendito el nombre de Jesús. Esto no fue obra de los sacerdotes. La palabra de Dios nos dice con claridad que esto es obra de Dios. Obra de Dios. Que Dios, cuando estaban cruzando el Jordán. Malaquías capítulo 2 versículo 7, mire la gran mentira, la trampa, el engaño. Capítulo 2 versículo 7, Malaquías capítulo 2 versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y él llega y lo repite una y otra vez, porque interrumpe al que está leyendo y dice otra vez, vuelve y hace repetir otra vez para que los hermanos separados lo escuchen otra vez. Pero ¿qué necesitamos nosotros escuchar, señor Luis Toro? Más mentiras suyas, más herejías. ¿Por qué no lee de Malaquías capítulo 2 versículo 7? ¿Por qué no ha leído el 8? El 7 lo ha leído para su favor, para dar a entender lo que la Biblia nos dice. Aquí dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero mire lo interesante, lo que dice el versículo 8. Mas vosotros, ¿a quién les habla? Cuando leemos Malaquías capítulo 1, versículo 1, ¿a quién? ¿Para quién es la maldición? O Malaquías capítulo 2, versículo 1 en lo adelante, ¿a quién está maldiciendo
Dios. No dice, para vosotros es este mandamiento, oh sacerdotes, dice Malaquías capítulo 1 y Malaquías capítulo 2. Y el versículo 8 del capítulo 2 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Pero aquí no lees, señor Luis Toro. Lee el 7 porque te conviene mucho, pero no lees el 8 porque aquí el 8 tumba, derriba lo que estás leyendo en el versículo 7. Bendito el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, Dios cambia el sacerdocio antiguo, cambia el sacerdote levítico, pero no pone otro sacerdocio a su servicio. Dice, cambiado el sacerdocio. ¿Cuál cambia? El antiguo. Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de que quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Mire que la palabra de Dios es enfática. La palabra de Dios no nos dirige por otro camino distinto. Génesis capítulo 14, versículo 18, también es una comparación que hace este señor Luis Toro para dar a entender el por qué hay sacerdotes y el por qué él es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y entonces, como ellos en su parroquia o en la iglesia dan la galletica aquella, la hostia con vino, dice que él por eso es sacerdote del Dios Altísimo conforme al orden de Melquisedec. Pan y vino y le bendijo. Pero ¿qué bendijo Melquisedec? ¿Bendijo el pan y el vino? No, bendijo a Abraham, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí Melquisedec no está bendiciendo el pan y el vino, está bendiciendo a Abraham. Entienda esto, señor Luis Toro, que el ataque, como usted dice, que los atacamos, que los hermanos separados atacan la iglesia católica, no es así. No es como usted lo está diciendo, no es como lo dicen los apologetas católicos, con todo el respeto. Son ustedes mismos que se atacan, se atropellan contra la palabra de Dios, dan un texto y lo quieren ilustrar a su manera. La palabra de Dios en ninguna parte nos enseña esto. Lucas capítulo 22, versículo 19, y tomó el pan. Son capítulos paralelos. Leímos Génesis 14, 18. Y vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí Jesús nos estaba diciendo que el cuerpo de él iba a ser quebrantado, su sangre iba a ser derramada, no que nos tomáramos la sangre de él en una copa. Esto no nos quiere decir la palabra de Dios. Esto es lo que quiere enseñar la Iglesia Católica, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo iba a ser quebrantado, iba a ser humillado, iba a ser llevado a un crucifijo, para allí ese cuerpo morir, sacrificio perfecto por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 5 versículo 1, y aquí estoy citando los pasajes en que este señor Luis Toro se acomoda para dar a entender o para darle cabida a su engaño de sacerdotes, porque Hebreos dice que cambiado el sacerdocio, no implantaron otro sacerdocio nuevo, no, un solo sacerdote, sin mancha y sin arruga, y esto es de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Quiere decir que el sacerdocio antiguo cada año presentaba anualmente sangre de cabros o de ovejas para rociarle al pueblo por los pecados de cada una de las personas del pueblo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El mismo sacerdote está rodeado de debilidad, lo mismo que pasaba en la antigüedad. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Quiere decir que ese sacrificio que hacían anualmente el sacerdocio antiguo no limpiaba por completo a las personas, pero este nuevo pacto, este nuevo sacrificio, este único sacrificio, sí nos limpió a todos de ese pecado, porque Él murió fue por los pecados de la humanidad, de todos nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. Esto habla del pueblo antiguo, sacerdocio leví, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiere decir que hay dos sesiones. En una parte entraban los sacerdotes y en la otra parte no había sino autoridad de entrar el sumo sacerdote. En este caso es como dice Luis Toro, el Papa, el pontífice. Él es el ordenado, es el sumo sacerdote de entrar a la parte más alta, porque él es el vicario, según ellos, es el vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra. Es una gran falacia, es un error garrafal pensar o dar interpretaciones erróneas a la palabra de Dios. Para entender todo el capítulo 9 hay que leerlo todo. Para entender Hebreos capítulo 9 hay que leer todo el capítulo. No rasguñar algunos versículos. Y de ser necesario leer todo el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13.
para mirar qué es lo que el escritor de Hebreos nos quiere dar a entender en su libro. Bueno, quedan muchos interrogantes para discutir o para refutarle a este engañador de Luis Toro. Con el primer capítulo que citamos, que está en Lucas capítulo 17, versículo 11, ahí podríamos haber terminado o ya podido terminar el video leyendo el versículo 14, porque normalmente él, para su acomodar la palabra de Dios, cita del 11 al 14, pero el 14 no lo lee completo, lee el inicio pero no lee el final. Cuando leemos el final del versículo 14, nos da a entender que Jesús lo que estaba dándonos a entender era que Él estaba bajo la ley. Por eso lo manda donde los sacerdotes, porque en la época de Jesús todavía estaban los sacerdotes, todavía habían templos donde se celebraban sacrificios anualmente. El inicio de la iglesia o el inicio del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1 en lo adelante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son 4 evangelios, son una presentación de Cristo en 4 aspectos. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que si aún un ángel o uno de nosotros os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, que es lo mismo, caiga maldición sobre la persona. Entonces, cuando nosotros estamos citando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estamos leyendo 4 diferentes evangelios, estamos leyendo 4 aspectos o representación de Cristo. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Bueno, estaré montando otros videos refutando las herejías de este señor que se proclama sacerdote del Dios Altísimo, con textos fuera del contexto, que si leemos versículos atrás, versículos adelante, la palabra de Dios enfáticamente, explícitamente nos da a entender que sí hubo sacerdocio, pero para este tiempo ya no hay sacerdotes. Efesios 4:11 nos lo aclara. ¿Por qué se le iba a pasar a Dios algo tan importante, si es que de verdad hubiesen sacerdotes para este tiempo? ¿Por qué en la carta a los Corintios y en Efesios no estipuló también pastores, ministros, evangelistas y sacerdotes? O en el orden, sacerdotes, apóstoles. Porque en muchas ocasiones este señor Luis Toro le ha quitado hasta la honra y gloria a Dios para dársela a él o para dársela al Papa. Dios dice en su palabra: a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Recuerden, hermanos católicos que están viendo este video, se lo voy a decir en las palabras que este señor Luis Toro dice: pongan la lupa en lo que están leyendo, pero la lupa de usted, no la lupa de este señor Luis Toro, porque la lupa de Luis Toro es falsa. La lupa que usted va a usar para leer las escrituras, teniendo intimidad con Dios, es la que le va a revelar dónde se está usted congregando y qué es lo que usted realmente está creyendo o qué le enseñaron sus antepasados. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 es enfático: derriba, destroza la herejía de la intercesión de María y la intercesión de sacerdotes. Nadie, dice el Evangelio de Juan
14:6 dice, nadie, ese nadie abarca cada persona, en cada región, en cada país, en cada nación, en cada pueblo, en cada lugar, abarca toda la descendencia humana. Nadie viene al Padre sino por mí. Hubiera enfatizado Jesús, o en qué gramática nos tendría que hablar nuestro Señor Jesucristo para entender su palabra. Él le incitó a los fariseos diciéndole, no entendéis mi lenguaje, y lo mismo está pasando ahora. Los fariseos querían entender lo que a ellos les acomodaba a su creencia, pero no querían escuchar lo que les condenaba para que se saliesen de ese camino erróneo que los llevaba día a día a la perdición. Y lo mismo pasa con esta creencia. Quieren acomodarse a lo que la palabra de Dios no dice. Todo a poquitos. Este señor ha tenido la gran astucia de grabar tantos videos, a decir que a incitar al católico a tomar una copita no es malo, cuando el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. También nos dice el apóstol, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero más abajo dice, los que no andan conforme a los deseos de la carne. Cuando uno habla que una persona es mundana, muchos nos han contrarrestado diciendo, usted también está en el mundo. Pero cuando la Biblia habla de mundano, está hablando de los deseos de la carne, de la vanagloria de los hombres. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ese es el contexto de qué es el mundo. Pero todo es acomodado, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, bendito el nombre de Jesús que me ha permitido enseñar este video, haber presentado este video. Si a mucho amigo católico le ha llegado, o hermanos cristianos, yo personalmente voy a dar un consejo, amigo católico. Antes de criticar el video, antes de criticarme, lea su escritura, ponga la lupa, lea y mire de dónde sale ese falso sacerdote que este señor Luis Toro ha venido presentando con tanta herejía, cuando la palabra de Dios no enseña eso. Es más, la palabra de Dios prohíbe, que esa es otra enseñanza que va a traer más adelante, las payasadas, las burlas, que este señor, los gestos de burla, que este señor Luis Toro hace en los escenarios para enseñar o para grabar sus videos. Esto no es de un real convertido al evangelio, esto es de un real mentiroso y un hereje, que siempre ha querido tergiversar las palabras de Dios con herejías falsas. Bueno, no siendo más, que Dios me les bendiga. Recuerden que mi intención no es incomodar a ningún amigo católico. Mi intención es enseñar. Y invito a todos los amigos que están viendo este canal o están viendo mi video, a los que realmente están siguiendo el camino del evangelio, que le han creído a Jesús, les invito que si tienen algún video, graben, ataquen la mentira con la verdad, no ataquen al católico, ataquen la mentira. Algunos dirán, pero es que al atacar al cura Luis Toro nos está atacando a nosotros. No, señor. Para el oído y ponga la lupa, como dice este señor. La palabra de Dios se está citando, nos está revelando qué es el propósito, qué nos quiso decir o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra.
Dios me les bendiga. Recuerde que les habló su hermano y servidor Rolando Ortiz. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.